Los gobiernos deben dejar de fingir que la protección de los civiles no está a su alcance. Esa fue una de las conclusiones del último informe anual de Amnistía Internacional. El documento, que analiza la situación de los derechos humanos en 160 países, arrojó serias falencias en las naciones que están siendo azotadas por conflictos armados y que además cuentan con la presencia de grupos radicales. Queremos conversar más sobre este tema, también cómo nos afecta a nosotros en Chile. Y estamos entonces con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ana, quiero partir por el mundo porque me imagino que comparado con otros países nosotros estamos re bien. Ahora, claro, la idea es ser siempre mejor, pero partamos por lo malo. Tú lo comentábamos recién y alcancé a leer un pedacito del informe. Definitivamente las cosas van de baja. Este último año fue un año en que empeoró la situación de los derechos humanos en el mundo como global. Sí, esa es la preocupación de Amnistía Internacional y lo que refleja el informe. El informe tiene capítulos que cubren 160 países y la verdad es que se ve un deterioro de los derechos humanos, al menos en dos grandes áreas, que uno es todas las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario asociado a los conflictos armados, y la crisis de refugiados que está en potencia, de las personas que están huyendo de las zonas de conflicto. ¿Por qué dices impotencia cuando haya habido tanto? Sí, o sea, la verdad es que ya la crisis está. O sea, hay solo del conflicto sirio estamos hablando de millones de personas. Y eso, si los gobiernos no hacen nada más activo desde la comunidad internacional, la verdad es que solo puede empeorar. Ahora, tú dices, si es que no hacen nada desde la comunidad internacional, la sensación con que uno se queda viendo las noticias, dando las noticias, es que al final la comunidad internacional parece no tener resortes, parece no tener mucho que hacer. Porque Amnistía, para qué decir, las Naciones Unidas emiten informes, llaman la atención, ponen luz amarilla, ponen luz roja, pero sigue muriendo gente todos los días de las maneras más inverosímiles. Sí, o sea, acá es una concatenación de responsabilidades finalmente. Tiene que ver con los gobiernos de los países donde están sucediendo los hechos, tiene que ver con los grupos armados, que no son estatales, pero que en definitiva están también formando parte del conflicto y afectando mucho a la población civil. La mayoría de los afectados es población civil. Por otro lado está Naciones Unidas, que de hecho ahí hay una propuesta, por ejemplo, de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de hacer uso de su derecho de veto cuando se trata de tomar medidas en situaciones de genocidio o crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, porque hasta ahora, de hecho, ese derecho a veto ha significado que el Consejo de Seguridad no tome ciertas decisiones. Exactamente. Entonces hay una responsabilidad de la comunidad internacional y sobre todo de cara a que las personas afectadas principalmente son civiles que no tienen nada que ver con Yo el no quiero ser conflicto. pesimista, pero cuando tú me dices que la responsabilidad es compartida, en buena parte es de los gobiernos, bueno, cuando son los propios gobiernos, si es que se les puede llamar a algunos que son gobiernos, porque eso a veces son una milicia que está a cargo, pero cuando la responsabilidad uno pretende ponerla en los gobiernos, cuando los gobiernos son los causantes de las violaciones de derechos humanos, parece un contrasentido. Entonces, en muchos países uno dice, bueno, en realidad denunciar, y te lo pregunto bien desde la ignorancia, pero estando en Amnistía es como, bueno, denunciemos, escribamos y lamentémonos, porque en verdad, en muchas partes, ¿qué se puede hacer? Sí, o sea, la labor de Amnistía de la denuncia tiene el valor de que nadie pueda decir que yo no sabía. En el fondo, sí. hay una... Si las violaciones de derechos humanos no se conocen, no las conoce la ciudadanía y los gobiernos no saben que se saben, es mucho más probable que se sigan perpetuando. Entonces, no es la solución, por supuesto, pero es un elemento importante. Y de hecho también esa es otra preocupación que levanta el informe, y es que quizá el otro gran tema que se ve es que en muchos países los espacios de acción de la sociedad civil se están reduciendo. De países en los que, de hecho eso se vio mucho en los últimos años, de países donde han habido protestas, donde han habido manifestaciones en la calle con distintas, muy diferentes razones, pero que han sido reprimidas muy violentamente, que los estados no han atendido a las razones de fondo, sino que más bien han ido a la represión, a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, y eso lo vemos a nivel absolutamente transversal. O sea, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Rusia, lo vimos en Medio Oriente, lo vimos en Venezuela, en Brasil, incluso en Chile. O sea, es un tema muy... El informe, Ana, de ustedes es bien exhaustivo y va país por país. Me llamó la atención de repente encontrarme con Dinamarca, pero ahora entiendo que, bueno, tú me lo explicabas fuera de cámara, en todas partes uno puede decir algo, siempre es mejorable la situación, pero están todos los países, no solamente los países con bandera roja o amarilla, por así decirlo. Pero si uno pudiera señalar con el dedo, digamos, a mí se me ocurre rápidamente Medio Oriente, pienso en Irak, pienso en Yemen, en Siria, para qué decir, en algunos países africanos, pero en general, si tú pudieras decir dónde la situación de los derechos humanos simplemente no da más hoy en día en el mundo.
Mira, primero decirte, o sea, esto es como más bien desde una percepción. Amnistía Internacional oficialmente no hace ranking de países, como de hecho hay otras organizaciones que lo hacen, pero Amnistía parte desde la base de que una violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos. Del tamaño que sea. Del tamaño que sea. Por supuesto. Pero por supuesto hay algunas zonas prioritarias en las que Amnistía está poniendo un foco más fuerte, digamos. En Medio Oriente es por supuesto uno de esos casos, los países donde hay conflictos armados más, con grupos armados más fuertes, lo que está pasando con el Estado Islámico, con Boko Haram en Nigeria. Al-Shabaab, claro. Exacto. Y en América mucha preocupación por la situación en México, lo que pasó, o sea, se destapó un poco la olla con el caso de los 43 de Ayotzinapa, pero la verdad es que eso ahora se supo, pero Amnistía viene denunciando desapariciones desde hace mucho tiempo. El año pasado emitimos un informe sobre el tema del uso de la tortura en México. Y bueno, y no sé si más recientemente, pero como que también es algo que se destapó el año pasado, es la situación en Venezuela, que también ahí había un progresivo deterioro de la situación de derechos humanos. Y hoy están todas las portadas a propósito de la muerte de este chico de 14 años. Pero vengámonos a Chile, Ana. Finalmente el mundo es demasiado grande para que podamos solucionarlo nosotros. Preocupémonos de casa. ¿Cuál es la situación en Chile y cuáles siguen siendo los focos? Yo me imagino algunos focos históricos, las minorías sexuales, los pueblos originarios, la mujer, que no somos minorías ciertamente, pero hemos tenido un tratamiento distinto. Pero quiero que tú me cuentes cuáles son las conclusiones de este informe, cómo están las cosas hoy en Chile respecto a los derechos humanos. Chile, es como tú dices, los temas que aparecen en el capítulo sobre Chile del informe la verdad son temas bastante repetidos, son temas que han seguido apareciendo históricamente en el informe. Perseveramos en los mismos errores. Perseveramos en los mismos errores. En algunos tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, un tema que había salido persistentemente es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y el hecho de que, a juicio de Amnistía Internacional y a juicio de hecho de las entidades internacionales que velan por los derechos humanos, el hecho de que Chile tenga el aborto criminalizado en todos los casos es contrario a los derechos humanos. Y el hecho de que hoy día el Ejecutivo esté impulsando un proyecto de ley que busca despenalizar al menos en algunas causales y regular esa situación es una buena noticia. Pero también si uno quisiera a los estándares de amnistía quedar a tono con amnistía en tema de aborto, ¿eso pasa por despenalizar estas tres causales y con eso ya quedamos en un check con amnistía respecto al aborto o no? No, de cara al derecho internacional de los derechos humanos, lo que los estados debieran hacer es despenalizar en todos los casos y garantizar el acceso a servicios en las tres causales de las que estamos hablando. O sea, despenalizar siempre y legalizar y propender a que sea un aborto seguro en esos tres casos. En esos tres casos. Riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto y en caso que el embarazo sea resultado de una violación. Perfecto. Pero en la ley, así como está planteada, sí se contempla entonces un avance. Exactamente, sí. Y quizá el otro gran tema, que es el que está más extenso en el capítulo de Chile, es el que se refiere a las preocupaciones en torno al actuar policial en el contexto de manifestaciones, el uso excesivo de la fuerza. Sobre todo unido con el tema mapuche, ¿no? El uso de... Sobre todo unido con el tema mapuche, pero no solo con el tema mapuche. También se ha dado en el contexto de manifestaciones muy variadas, en distintos lugares de Chile, en Santiago, en regiones. Cuando hablamos de abuso del poder policial, ¿de qué estamos hablando directamente? Porque estoy pensando en Táchira. Obviamente hay en el informe, y los leí, casos de muerte. Claro. Pero también hemos visto golpes, uso excesivo de la violencia en general. ¿De qué hablamos cuando hablamos en Chile del excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales? Hablamos primero del uso de medios disuasivos, excesivos y no necesariamente proporcionales a lo que se está tratando de controlar. Por ejemplo, el uso rutinario de carros lanzaguas o de gases lacrimógenos en circunstancias que posiblemente se podían controlar por otra vía, menos invasiva y que no afecte a todas las personas que están manifestándose, sino solamente a las que están causando en ese momento algún tipo de disturbio. Voy a decir algo políticamente incorrecto quizás, pero lo pregunto con toda candidez. Estamos hablando de derechos humanos, estamos con imágenes horribles cuando hablamos de México, en fin, de tantas cosas. ¿El guanaco será como para considerarlo atentatorio a los derechos humanos? O sea, como voy a una protesta, me encuentro con un guanaco, me mojan. Entiendo que no es la manera en que yo quiero ser tratada, pero de ahí a entonces ir a quejarme en una corte internacional porque mis derechos fueron violados porque me mojó el guanaco, ¿no será un exceso? Pero eso no es lo único que pasa en Chile. O sea, en Chile tenemos casos, no, pero varios como me casos. hablaste de las medidas disuasivas. Fue el primero. O sea, ese es un ejemplo. Pero también, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que han fallecido. Sí. O sea, el caso de Manuel Gutiérrez es el más reciente, hemos tenido casos en comunidades mapuche y hemos tenido muchos casos y de hecho hemos estado documentando por lo menos 2, pero hay más, de personas que han perdido visión de un ojo
por impacto de balines o de paintball, de cuando se usó el paintball. Hay un caso en el informe que es mencionado, que es el caso de Víctor Salas, que es un fotógrafo que perdió un ojo por un golpe y que además era fotógrafo. O sea, y hemos estado también trabajando el caso de Enrique Eikin, que él recibió también un impacto de paintball en el ojo y que también perdió la visión de un ojo. Entonces, estamos hablando de casos bastante más graves, en realidad. Claro. Y eso está asociado, además, a la preocupación de que con la legislación que tenemos hoy día, esos casos normalmente son vistos por la justicia militar, no por la justicia ordinaria. Y la justicia militar no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad por la misma forma en que se conforman los tribunales. Por último, Ana, se nos acaba el tiempo. El informe lo tengo yo, un pedacito tengo acá, el capítulo chileno, el resto lo tengo en mi computador. ¿A quién más se lo van a mandar? Porque no soy yo la que tiene que verlo. Claro, lo ideal es que lo veamos todos, pero en realidad uno piensa en ciertas instituciones que deberían recibirlo y hacerse cargo. ¿Cuáles son esas instituciones? Lo vamos a distribuir ampliamente, lo vamos a mandar a autoridades de gobierno, lo estamos mandando a la prensa, va a estar disponible en nuestra página web, a las policías, y sí, o sea, eso es algo que hacemos, distribución amplia a toda nuestra base de contactos, porque como decía, o sea, mientras más personas sepan lo que está pasando en Chile y en el mundo, más presión internacional hay y por lo tanto es más probable que puedan haber cambios a favor de las personas, en definitiva. Bueno, junto con agradecerte, quiero desear que cuando nos encontremos la próxima vez puedas decirme que los derechos humanos van en curva ascendente. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Ana. Chao. Gracias a ti.